Mi nombre es Patrick Clerc Quijaite Cárdenas y vamos a hablar sobre el racismo en el Perú entre 1930 y 1968. Vamos a hablar por la parte de introducción. Bueno, el racismo en el Perú es un fenómeno histórico y social que ha configurado las relaciones entre distintos grupos a lo largo del tiempo, durante el periodo de 1930 a 1968. En el contexto de la crisis del orden oligárquico se produjeron intensos procesos de migración interna hacia Lima, lo que generó nuevas dinámicas sociales marcadas por la desigualdad y la discriminación, ¿no? En este escenario sugiero y se consolidaron estereotipos raciales que no solo provienen de las élites peruanas, limeñas, sino que también eran reproducidos por sectores populares. Comprender de este periodo resulta fundamental para analizar cómo el racismo se ha mantenido como un problema estructural en la sociedad peruana hasta la actualidad. El racismo como construcción social en el Perú. El racismo en el Perú no puede entenderse únicamente como diferencias biológicas, sino como construcción social vinculada a factores culturales, económicos y simbólicos. Como señala Juan Carlos Calirgo, el racismo implica la construcción del otro como inferior, lo cual justifica prácticas de exclusión y desigualdad. En este sentido, características como el idioma, la vestimenta o el origen geográfico fueron utilizadas para establecer jerarquías sociales. Durante el periodo estudiado, estas jerarquías se hicieron más visibles debido al aumento de migración andina hacia las ciudades. Los migrantes eran frecuentemente percibidos como atrasados o menos civilizados, lo que reforzaba su migración en el espacio urbano. Estas civilizados lo que reforzaba es la migración, proceso de evidencia en el racismo, que solo se basa en rasgos físicos, sino también en construcción culturales que legítimamente la desigualdad. La migración interna y estereotipos raciales. Entre 1930 y 1968, la migración andina hacia Lima evidenció las grandes desigualdades que existían en el Perú. Según Thorpe y Paredes, la discriminación hacia los migrantes no solo era cultural, sino también económica y estructural. Muchos migrantes andinos tenían dificultades para acceder a empleo, educación y servicios básicos, lo que mantenía su situación de exclusión dentro de la ciudad. Esto demuestra que las desigualdades en el Perú estaban relacionadas con factores históricos y étnicos que beneficiaban a ciertos grupos sociales. Además, la llegada masiva de migrantes a Lima hizo más visibles las diferencias entre lo urbano y lo andino. En muchos casos, los migrantes eran vistos como personas inferiores o menos preparadas, lo que reforzaba prácticas de discriminación y exclusión social. Por todo ello, la migración interna no solo transformó la ciudad de Lima, sino que también evidenció la fuerte relación entre racismo y desigualdad en la sociedad peruana. El racismo en el Perú no solo se manifiesta en estructuras económicas o sociales, sino también en el uso cotidiano del lenguaje. Para profundizar en cómo el racismo se manifiesta en la comunicación, nos basamos en la investigación de Virginia Zavala y Michelle Bach en su libro titulado Racismo y lenguaje. Ellas sostienen que el lenguaje no es neutral, sino una herramienta fundamental en la reproducción de la discriminación, ya que a través de él se transmiten prejuicios y estereotipos que muchas veces pasan desapercibidos. En este sentido, expresiones despectivas o simples burlas por el acento y la forma de hablar refuerzan constantemente la idea de inferioridad de ciertos grupos frente a otros. En el contexto de la migración interna que vivió el país entre 1930 y 1968, estas prácticas fueron sumamente comunes y contribuyeron a consolidar una identidad urbana excluyente en la capital. El racismo lingüístico se convirtió así en una forma cotidiana de discriminación que terminó siendo neutralizada por gran parte de la sociedad peruana. El racismo en el Perú debe entenderse como un sistema estructural que atraviesa diferentes ámbitos de la vida social, tal como plantean Susianne Oboler y Juan Carlos Calingos en el libro El racismo peruano de 2015. Este fenómeno influye en la construcción de identidades y en la distribución de desigualdad de oportunidades. En otras palabras, el racismo no solo afecta la percepción de las personas, sino también sus posibilidades reales de acceso a educación, empleo y servicios. Durante el periodo de 1930 a 1968,
La limitada intervención del Estado en la integración de los migrantes contribuyó a reforzar estas desigualdades. La falta de políticas inclusivas permitió que el racismo se consolidara como parte del fundamento social. Y como conclusión, el periodo de 1930 y 1968 sentó las bases de una identidad urbana excluyente que el Estado peruano no ha logrado disolver. Aunque ya no existan barreras legales, el racismo estructural persiste porque se ha naturalizado en nuestras interacciones cotidianas y en la distribución desigual de oportunidades. Superar este problema requiere entender que la discriminación no es solo un acto individual de prejuicio, sino una herencia histórica que sigue limitando el acceso equitativo a la educación, el empleo y la justicia para millones de peruanos. Como bibliografía, hemos citado a Caligros G.C. 1993, El racismo, la cuestión del otro y de uno, Desco. Asimismo, de la cadena M. 2004, Indígenas, Mestizos, Raza y Cultura en el Cusco, Instituto de Estudios Peruanos. Odler, S. Caligros G.C. 2015, El racismo peruano, Ministerio de Cultura. Igual que Topor, R. Paredes, M. 2011, La enticidad y la persistencia de la desigualdad, el caso peruano, Instituto de Estudios Peruanos. Y por último, Zavala, V. Bac, M. 2017, Racismo sin lenguajes, Fondo Editorial PUC. Muchísimas gracias.